Si alguna vez has sentido que tu mente va más rápido que tú o que tu cuerpo se acelera sin motivo aparente, entonces quédate, porque hoy vamos a hablar de cómo funciona la ansiedad y cómo la respiración puede ayudarte a cambiarlo todo. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a millones de personas en el mundo, la ansiedad, y vamos a explorarlo desde dos miradas, la de la salud mental y la de la respiración consciente. Y para eso me acompaña Juan Carlos Samari. Hola Juan Carlos, que es psicólogo y experto en salud mental desde hace 30 años, formador en hipnosis ericksoniana y constelaciones familiares. Él tiene un centro de terapias en México y es profesional de respiración Van Laere y organizador del método Van Laere en México. Así que, Juan Carlos, desde tu experiencia, ¿cómo describirías la ansiedad y cuál es la diferencia con el estrés común? Bueno, un gusto estar aquí, Fanny. Bueno, hablar de ansiedad es hablar de que hay una respuesta que el organismo tiene, que en muchas ocasiones es una respuesta natural frente a una amenaza. ¿Cuál es la diferencia con el estrés? El estrés también es una respuesta que se puede generar frente a una determinada amenaza. La diferencia es cuando las emociones se vuelven como indigestas, no se pueden procesar. Hay una amenaza que puede ser real o que puede ser estar en la mente o en la fantasía, y entonces el organismo va a priorizar el modo de sobrevivencia a la mente lógica o la mente racional, y entonces la persona no puede salir tan fácilmente de ese estado. O sea, estás diciendo realmente, o sea, normalmente el estrés es porque hay una causa real, ¿no? Que si eso se cambia, pues el estrés disminuye o desaparece, ¿no? Sin embargo, la ansiedad, cuando ya es crónica, es porque hay una causa que es disparada por memoria, en realidad, ¿no? Claro, y porque la ansiedad tiene una serie de componentes, tiene un componente emocional que puede ser inseguridad, sensación de amenaza, nerviosismo, pero también tiene componentes fisiológicos, el insomnio, taquicardia, sudoración, tensión muscular, pero también hay componentes cognitivos, que es trato de evitar una determinada situación, el miedo anticipatorio, falta de concentración. Entonces, es todo un complejo de situaciones que son conductuales, cognitivas, emocionales y fisiológicas. Hablamos un poquito de los síntomas físicos, porque, bueno, en nuestras profesiones creo que los dos conocido a muchas personas que tienen ansiedad y no lo saben. Inclusive, yo me acuerdo de una alumna que me consultó, una señora en Brasil durante la pandemia, que ella pensaba que tenía el COVID y en realidad lo que tenía era crisis de pánico, pero no se había dado cuenta. ¿No? Pero le apretaba el corazón, se aceleraba, le costaba respirar y ella pensó que era solo fisiológico y nos dimos cuenta de que no, bueno, primero se lo dijo el médico y después nos dimos cuenta de que en realidad estaba con ansiedad y hasta tal punto de llegar a crisis de pánico, pero no se había dado cuenta porque había una gran desconexión con sus emociones. Entonces, ella solo podía percibir la parte fisiológica. Eso es bastante común, ¿no? Sí, hay que decir que cuando la persona está en ansiedad, está en modo de sobrevivencia. Entonces, en modo de sobrevivencia se generan una serie de respuestas fisiológicas que son, puede ser taquicardia, puede ser sudoración, puede ser, como decía yo, tensión muscular en algunas partes del cuerpo, la persona puede estar teniendo también insomnio. Entonces, en ese momento, el cerebro lo que va a priorizar es el modo de sobrevivencia, porque sea real o no, el cerebro está entendiendo que hay una amenaza. Y entonces se genera todo este tipo de respuestas fisiológicas. Sí, en realidad, hoy día, sobre todo por todos los descubrimientos de neurociencia, sabemos que hay un núcleo de neuronas en el cerebro que se llama la amígdala y que su papel es detectar las situaciones de peligro, ¿no? Entonces, cuando hay una situación de peligro, entonces la amígdala pues manda señales al cuerpo,
¿no? Que es, por ejemplo, se acelera el corazón, se aumenta la tensión muscular para preparar a la persona a actuar en esta situación de peligro, ¿no? Y eso está bien cuando la situación es real, porque necesitamos activar la fisiología ante una respuesta. Pero el problema de la ansiedad es que la amenaza no es real, ¿no? Es la persona, o la está invocando a través de pensamiento negativo repetitivo, está imaginando situaciones negativas hasta el punto de que pues reacciona su cuerpo a nivel emocional y a nivel fisiológico, o simplemente no se da cuenta, pero hay una asociación, ¿no? Entre algo que está aconteciendo que a nivel inconsciente hace que haya una memoria en la amígdala de algo peligroso que aconteció en el pasado. Puede ser, no sé, por ejemplo, si había violencia en el hogar o papá era violento en el hogar cuando la persona era pequeña, de repente una voz parecida de un hombre pues puede activar este miedo, la persona ni siquiera se da cuenta del por qué, pero el cuerpo empieza a manifestar síntomas, ¿no? Claro, y justo lo que dices de la función que tiene la amígdala, que tiene esa función de activar estos mecanismos de sobrevivencia, es decir, salir, defenderme, salir huyendo, junto con todas las manifestaciones fisiológicas que esto implica. O sea, el cuerpo actúa como si estuviera en peligro, aunque tú sepas racionalmente que no lo estás, pero es como que no lo puedes evitar, ¿no? Porque hay como unas huellas emocionales, una memoria emocional de un pasado, ¿no? Y eso hace que la persona se quede atrapada en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, Claro, muchas veces se activa por asociación inconsciente, ¿no? Un tono de voz parecido a alguien que te gritó cuando eras pequeña o que representó algún desafío grande, un peligro, ¿no? De violencia, por ejemplo, un olor, un lugar similar al de un momento difícil, ¿no? Y entonces, pues el cuerpo, pues, o sea, lo va a interpretar como si hay peligro real, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué es tan difícil, Juan Carlos, calmarse solo con la mente cuando la ansiedad ya está activa? bueno, hay que decir, en función de esta pregunta que dices y lo que habéis comentado, la señal de alerta llega a la parte más primitiva del cerebro, pero no tiene acceso a la parte más evolucionada del cerebro, que es la mente lógica y la mente racional. Y si el organismo está dando señales de aquí hay un peligro, aquí hay una amenaza, aquí hay un tema de sobrevivencia, entonces va a priorizar básicamente la sobrevivencia a la parte de, a ver, esto que estoy sintiendo no es algo real, lo puedo pensar, sin embargo, el organismo va a priorizar la sobrevivencia y entonces la El persona no cerebro puede salir. racional queda en segundo plano, ¿no? El cerebro Exacto, racional está como nublado, ¿no? Porque es más fuerte la emoción y las sensaciones fisiológicas. así es, así es. Porque estamos en modo supervivencia, ¿no? Ujú. Y Sí. entonces, en las terapias clásicas, ¿no? O los tratamientos clásicos para la ansiedad, ¿qué soluciones existen hoy día? Mira, bueno, está desde el tema de los fármacos. Ahora, hay que decir los ansiolíticos, los antidepresivos. Ahora, hay que decir que en el tema de los medicamentos, pues son como flotis, por decirlo así, que nos permiten no hundirnos en aguas turbulentas. Pero eso no resuelve el problema, porque yo necesito aprender además a nadar. No estamos en contra de los medicamentos psiquiátricos, pero sí hay que decir que es una respuesta parcial y no es una respuesta de raíz ni definitiva, solo me permite flotar, pero no me enseña nada. O sea, en un momento de crisis aguda, mientras la persona aprende a conquistar herramientas, ¿no? Para cambiar este estado, claro que puede ser útil durante un periodo corto para un alivio rápido, ¿no? Ujú. Sí, Ujú. entonces eso es en el tema de los fármacos. Ahora, hay otros enfoques de terapia como la terapia cognitivo-conductual,
que una de las cosas que busca es cambiar el pensamiento irracional en el supuesto de que el pensamiento irracional es lo que está generando todas estas emociones. Entonces, el supuesto es, yo cambio el pensamiento irracional y lo cambio por pensamientos más realistas, entonces la emoción va a cambiar. Y puede ser que suceda, pero hay experiencias de trauma que no tienen que ver con el pensamiento irracional. El pensamiento irracional tiene como una segunda respuesta y no como lo primero que está sucediendo. Ujú. Entonces, bueno, en realidad, bueno, una de las limitaciones de los fármacos es que no resuelven la causa de fondo, ¿no? Y no entrenan el cuerpo a autorregularse, ¿no? Puede ser pues como una solución parche mientras tanto, mientras se encuentran soluciones verdaderas a largo plazo, ¿no? ¿No? Sí. Bien. Entonces, bueno, me imagino tú, igual que yo, has tenido muchos consultantes que inclusive llegaron a tomar fármacos ansiolíticos o antidepresivos durante muchos años, no resolvieron la causa de fondo e inclusive llegaron a una dependencia, ¿no? De los fármacos, ¿no? Sí, y hay que decir que es una manera de que la persona no esté viviendo la ansiedad, como dices tú, la persona no ha generado las herramientas para autorregularse. Y la otra es que en algunas ocasiones generan ciertos efectos también secundarios. Hay personas que una vez que toman ciertos medicamentos, su vida no es tan funcional, su pensamiento no es tan claro. Cada organismo funciona de manera diferente frente a los efectos de los fármacos. Entonces, bueno, vamos a explicar un poco, si te parece, Juan Carlos, cómo funciona el método Van Laere, ¿no? Y por qué es muy eficiente ir directamente a un trabajo con base fisiológica, ¿no? De hecho, tiene base neurocientífica también, ¿no? Y por qué la respiración nos va a ayudar a hacer el puente, ¿no? Entre, pues, lo que acontece a nivel de este bucle, ¿no? Que acontece, que retroalimenta la ansiedad, ¿no? Que es respiración agitada, síntomas, ¿no? Como palpitaciones, angustia, o sea, el estómago cerrado, por ejemplo, o alterado, ¿no? Y las emociones, ¿no? Que es angustia, a veces ni siquiera sin saber por qué, ¿no? Y otras veces, además, pues hay un bucle mental de pensamientos repetitivos, ¿no? Entonces, ¿en qué, en tu experiencia, ¿no? Y ya que, bueno, llevas unos cuantos años, ¿no? Organizando y dando sesiones, ¿no? Del método de respiración Van Laer en México y en otros países también. Según tu experiencia, pues, ¿cómo ayuda la respiración en una situación de ansiedad? Es que mucho de lo que pasa con la ansiedad pasa por la respiración, más allá de todos estos efectos fisiológicos, taquicardia, mucho pasa por la respiración. Y entonces, pequeños cambios en la respiración le ayudan a la persona a empezar a salir de la zona de lucha o zona de sobrevivencia e irse a una zona que en otros incluso enfoques de trabajo de trauma llaman una ventana. Es como una ventana de tolerancia, donde cuando llevamos a través de la respiración a la persona a esa ventana de tolerancia o de autorregulación, entonces la persona puede mirar con más calma lo que está sucediendo y mirarlo ya significa que no sea la persona la ansiedad, sino que toma distancia. Y ahí entonces ya empieza a aprender o a generar un nuevo aprendizaje en función a lo que le estamos enseñando o mostrando a la persona. Sí, la conciencia, a través de una respiración consciente, la conciencia le permite a la persona pasar a un estado, o sea, el poder parar este estado de peligro, ¿no? Que es más fisiológico, ¿no? Más de alerta, a poder decidir conscientemente.
¿no? Y ahí van a cambiar una serie de cosas, ¿no? Sabemos que cuando se activa en exceso la amígdala por esta sensación de estoy en peligro, mi cuerpo está en peligro, mi vida está en peligro, ¿no? Entonces la respiración se altera, se vuelve más superficial, más rápida. Muchas veces inclusive la exhalación está como más empujada, ¿no? Y eso va a actuar directamente sobre el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y Ujú. sobre el nervio vagal y va a crear pues más alteración y ahí entramos en bucle, ¿no? Entonces, al respirar de forma consciente y con algunos ajustes, tal como lo hacemos en el método Van Laer, entonces empieza a cambiar la respuesta biológica a la ansiedad, ¿no? Porque vamos a tener una relajación, ¿no? Por ejemplo, a través de poder exhalar de forma suelta, ¿no? Y inhalar con tranquilidad, pues vamos a efectivamente hacer que el cuerpo se calme, el sistema parasimpático también entre como más en armonía y ahí la persona recupera la capacidad de elegir conscientemente, ¿no? Y de estar tranquila, ¿no? Eso lo has experimentado con muchos, muchos pacientes, ¿no? Y consultantes, ¿verdad? Claro, porque cuando la persona está en un estado de sobrevivencia, no está en el aquí y ahora, está en el allá y entonces. Entonces, está en la memoria de su historia, de lo que sucedió, etcétera. Cuando sacamos a la persona, Aunque pensé que está en el futuro, porque la ansiedad muchas veces es el miedo a que en el futuro pase algo malo, ¿no? Y nos quedamos ahí, ¿no? Como adelantando hechos, ¿no? Pero tiene una base en el pasado, como una repetición de algo malo, ¿no? Que hace que ujú, interpretemos, ¿no? Lo malo que podría pasar, ¿no? sí, y que a veces tiene que ver con experiencias traumáticas. Ahora, cuando logramos que la persona se salga de ese estado y esté en lo que en el método Van Laer nosotros le llamamos la zona de desafío, donde yo puedo tener conciencia de lo que está pasando, entonces en ese momento ya no estoy en otro lugar, ni en el pasado ni en el futuro. Entonces estoy presente. Y desde ese lugar se puede gestionar, digerir y procesar mucho mejor la experiencia. ¿Nos puedes contar brevemente algún caso? Bueno, yo recuerdo uno en un curso que hicimos juntos en Guadalajara, de una mujer joven de Monterrey que Sí, ella padecía ansiedad a niveles altísimos, ¿no? Y desde ya hacía unos cuantos años, ¿no? Y fue espectacular ver cómo en pocas sesiones pudo realmente recuperar la paz. ¿Te acuerdas de sí, ella? incluso hay que decirlo, ella iba a venir a uno de los seminarios y de tanta ansiedad que tenía, perdió el vuelo de avión, bueno, pasaron muchas cosas. Y finalmente vino a en otra fecha, vino a este seminario y venía con una gorra, donde casi ni se le veía la cara, con mucha Escondida, ¿sí? ansiedad, Ujú. exacto. Y ella me decía, es que me están sudando mucho las manos, siento el corazón, muy acelerado. Y el cambio que ella generó en un seminario fue espectacular porque después de ahí, entonces ella empezó a hacer cosas que no hacía en su vida cotidiana, relacionarse con los demás, hacer actividades que no, en algún momento ni siquiera se hubiera pensado que hacía, socializar más con las personas. Entonces, generó un cambio espectacular solo en un seminario. No, me acuerdo, Juan Carlos, que cuando empezamos el seminario el primer día, que hacemos algunas prácticas, ¿no? De estar presentes en el cuerpo, observar las sensaciones en el cuerpo, respirar con conciencia y también observar la mente, pero desde una distancia. Y ella decía que o sea, tenía la mente como a 100 todo el tiempo y no conseguía estar presente en el cuerpo, ¿no? Que era como vivir en un infierno realmente, ¿no? Y tan solo después me acuerdo la primera sesión que aprendió a concentrarse en la respiración, a cambiar las sensaciones del cuerpo a través de una respiración, de hacer algunos cambios bien adaptados, ¿no? A cada caso, como lo hacemos en el método, ¿no? Y ella empezó como a sentir mucha paz
que hacía años que no lo sentía, ¿no? Y de ahí empezó a cambiar mucho, ¿no? Claro, porque además ella tenía un tema de mucha rumiación mental, estaba constantemente pensando, interpretando todo lo que estaba pasando. Y cuando ella se permitió dejar a un lado los pensamientos sin pelearse con ellos, porque al inicio se peleaba con ellos y eso la metía de nuevo como en esa zona de lucha o de sobrevivencia. Cuando ella le da espacio a el sentir del cuerpo, digamos, a estar en contacto con la respiración y aceptar lo que estaba pasando emocionalmente, entonces empezó a sentir muchísimo alivio. Y después, además, ¿no? De tener esta experiencia de calma, de paz, de silencio interno, ¿no? Durante las prácticas y las sesiones, después las personas se van con una caja de herramientas, yo siempre lo nombro así, porque vuelven a su casa y ya saben cuando el cuerpo entra o en ansiedad o la mente empieza en looping, ¿no? Tienen herramientas muy simples de respiración, de volver al cuerpo que les permite, pues, como hacer que el sistema nervioso se tranquilice, la amígdala también, ¿no? Y que la persona pueda volver, pues, como a un estado de tranquilidad, ¿no? Claro, y a mí me parece, Fanny, que esas herramientas son fundamentales porque no basta que la persona solamente diga, esto no me está pasando, esto no es real, porque el modo de sobrevivencia en el que está el organismo lo prioriza. Pero cuando empieza a trabajar con la respiración, con las técnicas que se aprenden, junto con lo que ya se fue entrenando, digamos así, en el seminario, entonces ahí sí es posible que la persona salga de ese estado y pueda estar en una situación mucho más saludable. Juan Carlos, tú también trabajas con hipnosis, eres un gran especialista en hipnosis ericksoniana, de hecho das formaciones también, y también en constelaciones familiares. Pero me contaste que ahora, inclusive en estas formaciones, llevas algunas herramientas, ¿no? Que trabajamos en el método Van Laer, llevas la respiración, la conciencia del cuerpo, y eso hace que haya más resultados, ¿no? Claro, porque el tema es que yo puedo hacer una constelación familiar, pero si yo no veo cambios en el cuerpo y no veo algún tipo de desbloqueo en el mecanismo de respiración, la constelación se queda acá, pero no se lleva al cuerpo. Y el gran, digamos así, descubrimiento, que no es un descubrimiento, bueno, para mí ha sido, pero el tema de estar en una constelación y observar los cambios que pasan en el cuerpo y en la respiración de la persona cuando están procesando alguna experiencia, ha sido después, en términos de resultado, mucho más potente. Igualmente en las sesiones de hipnosis, que también se trabaja con la respiración, pero de una manera diferente. Sin embargo, antes trabajaba con la respiración, pero yo no me percataba si había un pequeño o gran desbloqueo en el mecanismo de respiración. Hoy, gracias a estar entrenado en esto, en observar más el cuerpo, en observar cómo es que la persona está respirando, entonces los cambios en una sesión de hipnoterapia son mucho más potentes. Sí, porque bueno, creo que es cierto, ¿no? Que bueno, hay una gran diferencia entre entender algo que sería, bueno, un paso importante, entender el origen de un patrón como puede ser una ansiedad crónica, ¿no? Entender de dónde viene, cómo funciona, o sea, claro que tiene mucho valor el entenderlo desde la mente o entender los patrones familiares o el trauma original que inició, ¿no? En la vida particular o de la familia, ¿no? Que inició, ¿no? Esta memoria límbica, ¿no? Y de la amígdala, ¿no? Pero entenderlo no es suficiente, ¿no? Siempre, o sea, hace falta pasar un nuevo mensaje al cuerpo, al cerebro inconsciente y a la parte emocional, ¿no? Y ahí la respiración hace un puente fantástico para llegar efectivamente a esta memoria celular, para llegar directamente a la memoria del cuerpo. Claro, yo diría que no hay cambio que no pase por el cuerpo.
Entonces, el verdadero cambio profundo de raíz tiene que pasar por el cuerpo. Si no pasa por el cuerpo, se queda como una experiencia mental, que como dices tú, está bien que yo tenga conciencia de dónde vienen las situaciones de mi vida, pero no hay un cambio, ¿no? En mi historia o algo. Bueno, Juan Carlos, estamos llegando al final, ¿no?, de esta entrevista. Esta fue nuestra primera entrevista. Esperamos verte de vuelta. Va a haber muchas más entrevistas muy interesantes sobre la respiración consciente y el alcance que puede tener en nuestras vidas. En este caso sobre ansiedad, pero obviamente pues nos puede ayudar en muchas más cosas. Entonces, habrá más entrevistas. Para terminar ya esta entrevista, Juan Carlos, ¿te gustaría hacer como un resumen o dar un mensaje principal y una herramienta para las personas que padecen de ansiedad? Bueno, algo que me parece que sería muy importante es que las personas que están padeciendo una situación de ansiedad recuerden que esta alarma es una alarma que nos despierta a generar ciertos cambios, pero esta alarma es de una situación que no es real y que la única manera de desactivar esta alarma es ir al cuerpo y a la respiración. Y de esa manera seguramente vas a encontrar muchos cambios en tu. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta entrevista y muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo. Nos vemos en la próxima entrevista.